Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren bien esta noche. Para los que ya está de noche, aquí en California todavía está temprano. Somos Tabernáculo de Amor. Mi nombre es Omar Pérez y somos parte de Iglesia de Dios, del Gran Concilio de Iglesias de Dios. Hermanos, y nos ponemos en contacto y nos ponemos en vía y en directo con el Espíritu Santo para llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Y estamos transmitiendo por diferentes redes, por Facebook, por YouTube, por Twitter, Instagram y bueno, otros medios de redes sociales. Si le gustan los mensajes, por favor denle like, active la campana para que le lleguen las notificaciones, hermanos. Y el mensaje de hoy es formando, formando, hermanos, siervos para Cristo. Diría yo otras palabras, formando obreros para Cristo. Otras palabras, diría yo, formando soldados para Cristo. Si hace 2000 años, más de 2000 años ya, hermanos, Jesús vino a la tierra en forma de hombre, enviado por Dios para tener un acercamiento con nosotros, con sus hijos, porque somos hijos de Dios, pero más no pertenecíamos todavía al reino de Dios porque andábamos extraviados, estábamos llenos de pecados y Cristo formó la iglesia que actualmente existe. Entonces, ¿qué pasó? Él formó primeramente unos discípulos, pero antes de ser discípulos eran personas como usted y yo, hermanos. Personas llenas de complicaciones en su vida, tal vez tercos, duros, como el caso de Pedro. Se vieron de pronto en algún momento dado relaciones rotas, como fue la de Pedro con Jesús, en el momento en que Jesús inclusive le advierte eh, que él mismo lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Imagínense, 3 veces. Y Pedro lo negó 3 veces, hermano. Y así sucesivamente tuvo diferencias con los diferentes, en todo ese discipulado, en todo ese ministerio de Jesús, que por lo largo de 3 años estuvo con cada uno de estas personas para formar su iglesia. Cada uno tenía un carácter, cada uno tenía un temperamento y tenía que ser formado, tenía que ser formado. La iglesia de Dios, hermano, a nivel mundial, con sede en Cleveland, Tennessee, se formó hace 120 años, en 1886. La iglesia carecía, hermano, en ese entonces, como lo está ocurriendo en la actualidad, carecía de iglesias que fueran bibliocéntricas y que retomaran el evangelio de Jesucristo para llegar a los perdidos, para llegar a las almas perdidas y formar una iglesia, hermano, que fuera imperfecta, pero llegara hasta el punto de formar santos, así como lo hizo Jesús cuando formó sus discípulos, los llenó del Espíritu Santo, los trajo para ese gran ministerio de los grandes apóstoles, como fue el gran apóstol Pablo también, que en un momento dado, antes de ser Pablo, el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Todos conocen la vida e historia de él. Y así sucesivamente, hermanos, vemos en la historia de la Biblia cómo Dios fue perfeccionando a cada uno de los santos que iban a ser parte de su ministerio. Entonces, hermanos, la Biblia es clara y nosotros como iglesia de Dios, que nuestra imagen y identidad es con Cristo, con su palabra, con la Biblia. Entonces podemos ver en ella, hermanos, cómo se manifiesta aún en estos tiempos la formación de líderes para formar los santos de la iglesia también para que lleven el mensaje de Jesucristo y formar esos grandes líderes, varones, siervos, soldados de Cristo para su servicio. Quiero comenzar con el versículo 12 de Efesios 4. Efesios 4, versículo 2, y lo va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga bien, voy a volver a repetir, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, ¿a cuáles santos? ¿A quiénes? ¿A cuáles?
¿Cuál va a formar? Si nos vamos a regresar al 11, al versículo 11, y dice así en la palabra de Dios, en Efesios 4:11, dice así, y él mismo constituyó, oiga bien, ¿quién? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora sí, aquí engancha, ¿no? Así que encaja este. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿quién lo forma? Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Cristo, que es la cabeza de toda la iglesia de Dios a nivel mundial, que estamos en 186 países, como les dije, con las oficinas principales en Cleveland, Tennessee. Pero antes de estar en Cleveland, Tennessee, esta iglesia se formó por 3 familias en el lado del norte de North Carolina, o al norte de las Carolinas. Allí se estableció en los montes Apalaches. Esas familias estaban faltas de un evangelio, de un evangelio que confrontara al pecador. Y no con el fin de que llegaran de una vez y fueran formados pastores, no, antes de ser pastor, antes de ser los apóstoles, ellos tenían una vida atrás también. Y fueron formados soldados de Cristo, habiendo tenido o teniendo un pasado en ese momento, como el de Pedro, como el de Pablo, que son los que más podemos mencionar, o si podemos mencionar a siervos como David, que tiene el corazón conforme al de Dios también. La iglesia va a llegar muchas personas enfermas, enfermas del alma, enfermas por el pecado, y nosotros tenemos que ayudarlos a sanar. Y era lo que buscaba y sigue buscando la iglesia de Dios a través de los años, 120 años de formación de la iglesia de Dios. Y es nuestro lema, formar discípulos, formar creyentes que vienen a ser parte de este gran ejército. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia en Florida, a la semana siguiente de estar allí yo participando, siendo que no me conocían, siendo que yo era un desconocido para ellos, hasta ya me entregaron de la iglesia para ayudarles a hacer la parte de media y también el janitorio, o sea, la limpieza de la iglesia, ayudaba allí con eso, como servidor, como parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está conformado por diferentes miembros, pero todos ayudamos para la obra del Señor. Y si sigo leyendo allí en el versículo 13, hermano, de ese mismo capítulo de Efesios 4, y dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quién, de Cristo, para que, oiga bien, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, dudosos, miedosos, temerosos, o que nos dejemos llevar por cualquier historia, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas del hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga bien, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, oiga bien, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor la iglesia de Jesucristo, hermanos. Yo le digo a todos aquellos que están enfermos, que dicen que están enfermos o que parece que están enfermos, o que de pronto no creemos estar enfermos, pero sí estamos enfermos. O sea, estamos con lepra, que en el Antiguo Testamento o en la antigüedad la lepra representaba el pecado. Entonces, todo aquel que esté en pecado, todo aquel que crea que está también falta de más relación con Dios, venga a la iglesia. Venga, busque más de Cristo, venga más a buscar de esa gracia a través de los hermanos en amor para ayudarlo a sanar. A mí una iglesia me acogió como miembro de esa iglesia. Y esa iglesia me ayudó a levantarme en un momento que llegué caído.
y no dudaron en mí, como le digo, no me entregaron llave de la iglesia para que entrara sin conocerme a prestar servicios. Me formaron como discípulo, me formaron después dándome un instituto bíblico. Y yo nunca pensé en el pastorado, pero Dios me fue formando hasta llegar a este momento al pastorado, hermanos. Dios lo puede formar a usted. Usted cree, usted está diciendo, no, yo soy insignificante, yo no sirvo, yo hago parte nomás del rebaño, pero no, Dios lo ha llamado a grandes cosas, a ser parte de este grupo de santos para que también siga llevando el mensaje allí. No, Dios no lo quiere ver sentado 20 años, 30 años en una banca esperando un momento para usted crecer como parte del pueblo de Dios. Usted puede ayudar en la obra, oiga bien, aquí lo dice al terminar en el versículo 16, según la actividad propia de cada uno. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo y todos podemos unidos, oiga bien, todos unidos podemos llegar a seguir complementando y a seguir creciendo la iglesia para Cristo, porque es para Él, no es para mí. Nosotros somos servidores, somos parte del gran número de mujeres y hombres a lo largo de la historia que Dios ha escogido y ha llenado y ha capacitado para ser parte de su iglesia. O sea, es un privilegio, hermanos, es un honor servirle a Cristo. Y nosotros tenemos que hacerlo con humildad, con obediencia para Cristo. Cuando usted y yo podemos entender esa parte, vamos a poder servir en cualquier lugar donde Cristo nos ubique. Ya tiene una iglesia, Dios lo puede utilizar allí de muchas formas para también para predicar el evangelio. Si no, podemos ver también cómo en el libro de los Hechos nos habla de que los apóstoles dijeron, vamos a escoger a unas personas, 7 personas, que nos ayuden al servicio de las mesas. Oiga bien, era solamente con el servicio de las mesas, pero allí Esteban no se quedó solamente sirviendo las Esteban, sino que se fue más allá, fue a la predicación de la palabra. Y esto también lo hizo en hacer un mártir de la iglesia, porque fue apedreado por decirle la verdad a todos esos fariseos y a todos esos sacerdotes de la época. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, una tarea. Así sea una persona que se salve por usted, así sea una sola alma que usted pueda rescatar, hermanos, y ese es todo su ministerio, Dios se lo va a recompensar. Cristo Jesús, que es el arquitecto por, digámoslo, por excelencia en esta obra, Él le dará el premio de la salvación, hermano. O sea, tenemos que buscar almas arrepentidas, corazones contritos y arrepentidos para ayudarlos a levantarse, hermanos. No es fácil. El proceso no es llegar a la iglesia y ya, se acabó el proceso. No, eso sigue. Es un proceso que toma días, es un proceso de transformación y renovación. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias por la conexión. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Dios los bendiga. Nos vemos mañana 6 de la tarde, hora de California. Dios los bendiga.